hábitos saludables. Primero es importante recordar que un hábito es una acción repetitiva que realizamos todos los seres humanos para buscar una función, para buscar un bienestar. Y cuando hablamos de hábitos saludables nos estamos refiriendo a todas esas conductas que nos llevan a sentirnos mejor. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar. Y cuando hablamos de un estado de bienestar nos estamos refiriendo no solamente a lo que puede verse en nuestro exterior, sino también a lo que se puede sentir, pensar y lo que realmente estamos haciendo para vernos mejor. El estilo de vida saludable es adicionalmente un conjunto de hábitos, o sea, un conjunto de conductas que nos llevan a vivir mejor y a vivir más. Para nadie es desconocido que los hábitos de salud que hoy tenemos son producto de una investigación, de información, de comunicación, pero sobre todo también de una conciencia de que cada vez necesitamos sentirnos mejor y que queremos vivir más. Pero el vivir más también implica que lo hagamos con calidad. Y todo ello entonces apunta a que cada uno empiece un proceso de autoconocimiento, saber en qué falla, en qué no falla, qué puede mejorar, pero sobre todo también qué quiere para su futuro cercano. Y ese producto de ese autoconocimiento nos debe llevar a la autogestión o también a lo que llamamos al autocuidado. ¿Y qué es eso del autocuidado? Pensar en que nadie más puede hacer las cosas por nosotros mismos, que solamente cada uno de nosotros podemos cuidarnos y cuidarnos desde hoy y para siempre. Y que ese cuidado va no solamente desde un aspecto físico, sino también desde un aspecto sentimental, emocional e incluso moral. Vamos entonces el día de hoy a reconocer cuáles son los 10 hábitos saludables para mantenernos muy eficientes, muy productivos, pero también lo más importante, para disfrutar nuestra vida y para pensar que si nuestra vida se va a prolongar, sea realmente con calidad de vida. Comencemos. El primero de los hábitos saludables es mantener un estado nutricional adecuado. Cuando hablamos de un estado nutricional adecuado, no solamente vamos a referirnos a tener un peso ideal, vamos a hablar de que hay una composición corporal. En nuestro cuerpo existen 4 componentes: el músculo, la grasa, el hueso, el agua. Cuando hablamos de un estado nutricional saludable, estamos refiriéndonos a que estos 4 elementos están en un equilibrio o están dándose en una distribución de acuerdo a la edad fisiológica y de acuerdo a nuestras propias necesidades. Entonces aparece allí el concepto de peso saludable, que es el peso en el que me siento bien y me veo bien. No solamente basta compararnos en una báscula y mirar nuestro peso y compararlo con nuestra estatura. De allí pues se saca una medida que es una medida universal que utiliza la Organización Mundial de la Salud para hacer una clasificación si hay un peso normal, si hay sobrepeso o si hay obesidad. Dicha medida se conoce como el índice de masa corporal o IMC. Normalmente para tener un peso supuestamente saludable dentro de ese índice de masa corporal normal, debería estar marcando el índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9. Si ya marca de 25 hasta 29,9, hablamos de un sobrepeso y por encima de 30 hablamos de una obesidad. ¿Cómo se saca este índice de masa corporal? Tomamos el peso en kilogramos y lo dividimos entre la altura o la estatura, pero la ponemos en metros y la elevamos al cuadrado. Entonces ello nos da un índice que es el que comparamos con esta referencia que acabamos de decir. Sin embargo, yo puedo tener un índice de masa corporal de 23, de 24, pero adicional tengo un desbalance en la composición corporal porque empiezo a manejar porcentajes de grasa altos para mí que soy mujer. En este caso, en una mujer sana, productiva, entre los 18 y los 55 años, hablamos de un porcentaje de grasa entre un 25 y un 30%. Entonces, volviendo al cuento, si yo tengo el índice de masa corporal en 23 y efectivamente clasifico con un peso normal para la estatura,
tener un porcentaje de grasa que ya no está en 30, sino que probablemente lo puedo tener en 38, 40%, significa que sí tengo un exceso de peso o que sí tengo un exceso de grasa que me lleva a tener un estado nutricional que ya no es tan saludable. Entonces, por lo tanto, el peso no es el único referente para hablar de un estado nutricional saludable. Tenemos que analizar el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo y también mirar otra medida que hoy es más importante y es el perímetro abdominal o el perímetro de la cintura. Entonces, concluyo. Referencias. Para hablar de porcentaje de grasa en un hombre saludable, hablamos de un 15 a un 20%, siendo una persona que no sea atlética, que no sea deportista. Para hablar del porcentaje de grasa de una mujer, reitero, siendo una persona sana entre los 18 y los 55 años, entre un 25 a un 30%, con un índice de masa corporal que idealmente esté entre 18,5 y 24,9 y un perímetro de cintura que en la mujer esté idealmente en 80 o menos de 80 y en el hombre esté en 90 o menos de 90. Esas serían entonces las condiciones para hablar de un peso que se va convirtiendo en peso deseable o en peso más apropiado de acuerdo a las necesidades. En el segundo hábito saludable tenemos la alimentación consciente. ¿Qué significa hablar de alimentación consciente? Significa hablar de que lo que yo ponga en el plato de comida me guste, me satisface, me haga sentir muy bien. Cuando comemos, no comemos con el estómago, comemos con la cabeza. Y debemos entonces tener en ese plato de comida desde colores, sabores, texturas que hagan que esa alimentación se vuelva una verdadera experiencia. Los expertos recomiendan, por ejemplo, mezclar 3 colores distintos, ojalá colores muy vivos, rojo, naranja, verde, amarillo, que está correlacionado con fuentes de vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero también 3 texturas distintas, algo de pronto blando, algo crocante, algo hiludo, porque también ese efecto sensorial estimula a nuestro cerebro y nos hace sentir mejor. Y de hecho también 3 sabores diferentes. Importante también pensar que hay que comer despacio, que cada bocado hay que saborearlo. Por eso el mejor tip es depositar el cubierto mientras que estoy masticando y solo hasta que termine de masticar vuelvo a coger el cubierto. Eso hace entonces que el cerebro procese y lleve su tiempo, el tiempo necesario, que los expertos también nos dicen que está entre 15 a 20 minutos para quedar saciado, para quedar lleno. Y de esta manera entonces también controlar lo que se está comiendo. De paso, también controlamos calorías y podemos manejar un mejor peso. El tercer hábito saludable es la inteligencia alimentaria. ¿Qué es eso de la inteligencia alimentaria? Saber seleccionar los alimentos que necesitamos. Y cuando hablamos de saber seleccionar los alimentos, tenemos que pensar en que debemos ingerir los 6 grupos de alimentos a lo largo del día. Para Colombia existen unas guías de alimentación que fueron sacadas en el año 2016 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por el Ministerio de Protección Social. Los invito para que las consulten en internet, también llamadas las GABAs. Esas guías basadas en alimentos son guías que nos indican que para cualquier grupo de edad mayor de 2 años tenemos entonces las necesidades de 6 grupos. El primero es siempre tener en nuestras comidas los alimentos que son fuentes de proteína, en los cuales se agrupan las carnes rojas, las blancas, las vísceras, el huevo como proteína patrón y los lácteos también, y además también el huevo. Tenemos también otro segundo grupo que es el grupo de las harinas, y cuando hablamos de harinas hablamos de plátanos, tubérculos, almidones o lo que llamamos cereales, que es el grupo energético. Un tercer grupo, que es el grupo de las grasas, en las cuales encontramos no solamente las de origen animal, como todo lo que viene derivado de la leche, como es el queso crema, la crema de pronto agria, el suero, y también las derivadas de los frutos secos o los aceites de frutos secos, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de maní, ajonjolí, el mismo coco también, el aguacate.
Hay otro grupo, el cuarto grupo, al que llamamos frutas y verduras, donde agrupamos todos esos colores vistosos, el rojo, naranja, verde, amarillo, que son las vitaminas y los minerales que el cuerpo no puede producir. Otro grupo, el quinto, que es el grupo propiamente de la leche, en el cual encontramos todos los lácteos, sea descremado, semidescremado, deslactosado, ahí tenemos la leche, el queso, el yogur, que junto con las proteínas de la carne y del huevo elevan el valor nutricional de nuestra alimentación. Y el sexto grupo es el grupo de los azúcares, que son precisamente pues, los adicionales dentro de una dieta, porque en realidad la energía también la podemos obtener de los almidones, de las mismas frutas. Sin embargo, pues la recomendación está en que en el día ojalá no ingiramos más de 50 gramos de azúcar. Esto lo vamos a ver enseguida en el próximo hábito. Pero también tener presente que como sabor agradable, sabor delicioso o hedónico, pues muchas personas lo necesitan. Entonces, pues la recomendación es que al menos una vez al día, pues podamos ingerir algún postre casero o algún derivado de los azúcares que nos satisfaga ese placer. El cuarto hábito saludable es la importancia del desayuno. Desayunar significa quitarse el ayuno de la noche. Y los expertos nos dicen, ojalá sea la primera, máximo a la segunda hora después de habernos despertado. Si no desayunamos, vamos a tener desafortunadamente un peor peso. ¿Por qué? Las personas que no desayunan, está científicamente comprobado que son personas que a lo largo del día pueden ingerir más carbohidratos, más alimentos grasosos, pero sobre todo también van a tener un desbalance energético en las próximas comidas propio de esa inanición o de esa falta de energía que hace que en el momento ya de sentir mucha hambre no planifiquen lo que se coman y se terminan comiendo pues lo primero que aparece. Aparte también, si no desayuno, estoy asumiendo que todas esas vitaminas y minerales que pudieron haber estado en ese plato de comida, porque precisamente en esa comida llamada desayuno siempre debería haber o una fruta, debería haber un lácteo, debería haber una harina, debería haber una proteína, realmente a lo largo del día no se alcanza a compensar. Entonces es como una oportunidad perdida que vamos a tener por el hecho de no haber desayunado. Y además, científicamente comprobado que cognitivamente no funcionamos igual si no estamos desayunando realmente en el momento en que debemos hacerlo. El quinto hábito saludable es comer frutas y verduras diariamente. Y hablamos del 5 al día. ¿Qué es el 5 al día? Entre frutas y verduras, 5 porciones. Les recuerdo el tamaño de una porción. Una fruta es del tamaño de una pelota de tenis o el puño de la mano. Las verduras se miden cuando juntamos las dos manos. Pueden ser crudas, pueden ser cocidas, pero realmente necesitamos asumir que nuestro cuerpo no puede producir vitaminas y minerales que se encuentran en las frutas y en las verduras. Por lo tanto, es fundamental que tengamos ese 5 al día. Si no me gustan frutas, me gustan verduras, pero lo más importante es que siempre en las comidas principales, por lo menos, tengamos al menos uno de estos colores, o el rojo, o el verde, o el naranja, y recordando además que si las como enteras, estoy recibiendo fibras y sobre todo prebióticos que van a ayudar a alimentar las bacterias del colon, que son la primera barrera contra las infecciones y especialmente contra los virus. El sexto hábito saludable es controlar el consumo de las sustancias blancas de la alimentación. ¿Cuáles son esas sustancias blancas? Azúcar refinada, la grasa animal o grasa saturada, la sal y también la harina blanca o harina refinada. Entonces, procuramos que estas sustancias refinadas, estas sustancias industrializadas, cada vez estén menos en nuestra alimentación. Alguien decía por ahí que lo que más necesitamos hoy es comer mucho más cáscara y menos empaques, menos productos derivados del vidrio, derivados de la lata, es decir, que necesitamos ir más al mercado y menos al supermercado, ¿sí? Porque definitivamente estamos llenos de sustancias procesadas, de sustancias blancas que nos están conduciendo a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Se nos están disparando las enfermedades cardiovasculares no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la misma insuficiencia cardíaca congestiva, secundario ¿a qué? A malos hábitos de alimentación y por supuesto la obesidad, que ya hoy es una pandemia.
El séptimo hábito saludable es consumir suficiente agua. ¿Cuánto requiere el organismo? Se dice que por cada caloría consumida necesitaríamos 1 cm³ o 1 mililitro de agua. La idea entonces es que si tengo una dieta de 2000 calorías serían 2000 mililitros, o sea, 2 litros de agua. Y cuando hablamos de agua es el agua libre. Eso significa que aparte de que consumamos frutas que contengan agua o jugos o de pronto la misma sopa, tengamos esa agua libre. Recordar que si tenemos sed, la sed es la última alarma que nos está diciendo nuestro cuerpo de que ya estamos deshidratados. El agua no solamente nos hidrata, sino que también permite el transporte de nutrientes, que permite que funcione mejor nuestro riñón, nuestro sistema digestivo, pero también ayuda a que realmente nuestra composición corporal esté en un balance mucho más adecuado. El octavo hábito es evitar el cigarrillo y el alcohol. Y pues para nadie es desconocido que son dos amenazas para nuestra salud, que son dos sustancias psicoactivas que nos llevan a enfermarnos y realmente a enfermarnos de muerte, porque sabemos que son las dos sustancias que provocan la mayor cantidad de muertes, especialmente el cigarrillo, cuando estamos hablando de la producción de cáncer, como el cáncer de pulmón, el cáncer de garganta, el cáncer también de esófago, de intestino. Entonces, la idea es evitarlo a toda costa. Porque ¿cuál es la mejor prevención? Evitar el consumo de cigarrillo y evitar el consumo de alcohol. Les recuerdo también que cuando consumimos alcohol estamos ingiriendo calorías vacías, pero que son calorías que realmente el cuerpo procesa en forma de reserva, triglicéridos que van acumulándose. Y además también interfiere con la absorción de vitaminas como las vitaminas del complejo B. Entonces, por donde lo miremos, tanto el alcohol como el cigarrillo son sustancias que están atentando no solamente contra nuestra salud, sino también contra nuestra buena nutrición. El noveno hábito saludable es realizar actividad física regular. La Organización Mundial de la Salud nos dice que al menos deberíamos hacer 150 minutos semanales repartidos, ojalá en 3 sesiones de 50 minutos. No es para adelgazar, pero sí es para mantener nuestro corazón muy fuerte, muy sano, pero también en general nuestro cuerpo, digamos, de una forma mucho más agradable, tener un mayor bienestar, sentirnos mejor, vernos mejor. Entonces, cuando hablamos de ese ejercicio para vernos y sentirnos mejor, es un ejercicio regular y el ejercicio que nos guste hacer, que puede ser caminar, puede ser bailar, nadar, ¿sí? O sencillamente salir a dar una buena caminata. Cuando necesitamos verdaderamente adelgazar o bajar peso, ya el requerimiento subirá a más de 300 y 500 minutos a la semana para llevar realmente ese cuerpo a un balance en el cual ingeramos poco, gastemos más, si además estamos llevando una dieta balanceada que nos ayude también a perder peso. Recuerda también que el ejercicio ayuda a que tu mente piense mejor, que el ejercicio también te aumenta las defensas y más en estos días donde tanto nos debemos defender de estos virus. Y el décimo hábito saludable es dormir adecuadamente. Porque yo me puedo alimentar muy bien, hago ejercicio, puede que no fume, no tome, ¿sí? Como inteligentemente, pero no duermo bien. Y cuando dormimos bien, estamos realmente regalándonos vida. Dormir bien no significa dormir cantidad, pero sí dormir calidad. Entonces, la idea es que tengamos una buena higiene del sueño. Cuando hablamos de una higiene del sueño es, ojalá, todos los días a la misma hora y en las mismas condiciones producir o ir a conciliar ese sueño. Algo también fundamental cuando hablamos del sueño es que el sueño debe ser reparador, que si yo me levanto, me debo levantar con más energía que con la que me acosté el día anterior, porque si yo me levanto y realmente no siento ese bienestar, no siento esa compensación, entonces quiere decir que realmente ese sueño no está siendo un sueño reparador. Si eso está sucediendo, ojo, debemos consultar, porque el no dormir bien hace que puedas aumentar más fácilmente peso, que aumente tu presión arterial, tus niveles de colesterol, tus niveles de triglicéridos y en definitiva no estés ni mental ni físicamente mejor. Muy bien, hasta acá entonces llegan estos 10 hábitos saludables que esperamos sea para ustedes una información muy valiosa, una información práctica y que puedan colocar no solamente en práctica ustedes como usuarios, sino también su grupo familiar. Muchas gracias.